Volvemos en el tanque de búnker, 10:39 de la mañana. Hubo elecciones en la UCR durante el último fin de semana. Tocamos aquí un poquito lo que fueron los resultados el día lunes, lo más importante, lo más trascendente. Edgar Llanos en su columna nos aportó una mirada política acerca del triunfo de la UCR y él apuntaba que podía ser algo que revitalice a la Unión Cívica Radical, el último proceso eleccionario, según los resultados que se dieron. Y vamos a convocar al ingeniero Miguel Ponce, que siempre es muy gentil en charlar con nosotros, y justamente para hablar y preguntarle, según su visión, cómo queda parada la UCR después de esta elección, con un resultado en la capital federal, otro resultado en la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, en las diferentes comunas y distritos. Miguel, muy buenos días. Acá te saluda Mariano Llanizo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Mariano? Qué alegría escucharte y además alegría escucharte por este tema, ¿no es cierto? Sin duda que, como vos bien lo decís, se ha ido convirtiendo en un hecho posiblemente novedoso de la política argentina, algo que debiera ser común. Digo, que los partidos políticos, que son los pilares de la democracia, se renueven y elijan sus autoridades por el voto directo de sus afiliados, de sus simpatizantes, de sus militantes. Esto debiera ser lo normal. En algún tiempo lo era. Hoy, yo diría lamentablemente, el único partido que ha quedado con el ejercicio de su democracia interna es la Unión Cívica Radical. Digo, pregunto para no bajar de nivel, ¿quién le eligió a Lilita Carrió, presidenta de la coalición cívica? ¿O quién le eligió a Patricia Bullrich, presidenta del PRO? Para no ir a lo ocurrido también el fin de semana pasado o esta semana con el Partido Justicialista, donde tampoco nadie lo votó a Alberto Fernández y bueno, y parece que tampoco nadie lo va a votar a Máximo en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Sin embargo, van a ser presidentes en esos distritos. Me parece que esto hay que meterlo en una mirada un poquito más amplia, que tiene que ver con lo ocurrido el fin de semana anterior al que nos estamos refiriendo, cuando empezó este proceso a nivel nacional. El fin de semana anterior al último al que vos te referís, hubo elecciones en Córdoba, en Salta y en Neuquén. En todos ellos, yo te diría, se notaron algunos hechos que luego se repitieron este fin de semana que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, con algunos agregados en todo caso en el último distrito por la importancia que tiene el mismo, ¿no es cierto? El primer hecho es que se nota una muy fuerte participación de la juventud, algunos lo llaman el efecto Lustó, que inclusive teniendo muy poco trabajo previo en la provincia de Córdoba, que fue el debut fuerte, logró empardar un resultado que a priori debió haber sido 70-30 o 60-40 a favor de lo que sería la alianza mayoritaria entre Negri y Mestre, las dos figuras fuertes de la provincia de Córdoba, ¿no es cierto? Sin embargo, la cosa terminó muy empardada, pese a los anuncios iniciales de que se ganó por goleada, etcétera y demás. El segundo, hay una mirada nuevamente de la juventud, como en otros tiempos, algunos dicen que para remontarnos a una cosa parecida hay que retrotraernos a los tiempos del menemismo, donde la juventud del radicalismo objetivamente, fundamentalmente la universitaria, salía a defender el presupuesto, estaba en la calle, estaba contra las privatizaciones, hubo una defensa muy grande de la educación pública, muy amenazada en tiempos del menemismo, y otros más ambiciosos o que no jerarquizan tanto este tema, dicen que desde el 83 o de los 80 a la fecha no había habido una movilización de juventud tan grande. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, por supuesto no hubo sorpresas, o en todo caso hubo menos sorpresas, arriba del 90% de los sectores que participaron, ¿no es cierto? En todos lados se dio que participó más gente de la prevista, se alinearon precisamente en estos sectores que de alguna manera están hartos con un radicalismo que en el último tiempo se había convertido, digamos, en un eunuco, ¿no es cierto?, o de rodillas frente al PRO. El hecho más evidente siempre fue en la provincia de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires, paradójicamente, se produce la mayor diferencia entre las expectativas previas de participación y lo que termina ocurriendo. Yo había hablado con Pose el martes pasado, preguntándole cuáles eran las
expectativas, y en esto él coincidía también con el oficialismo partidario de que iban a votar unas 60.000 afiliados, que ya era mucho, teniendo en cuenta que dos elementos: uno, la historia de las elecciones previas, y otro, la situación de tener que ir a votar en COVID, ¿no es cierto? Claro. Es decir, con todos los protocolos que implican. Votaron 106.000 personas, y aquí se repite uno de los elementos anteriores. Yo diría, el efecto Lustó también se notó, pero se nota un nuevo elemento traccionador, un llamador, diríamos, a que la concurrencia fuera la que terminó siendo, que es el efecto Manes. También la expectativa generada con la posibilidad de que Facundo Manes pueda ir de candidato a gobernador de la provincia hizo que la participación se elevara. Pero hubo un tercer hecho, que yo quiero denunciarlo y que es el lado no positivo de este aumento de participación. Hubo mucha participación en municipios gobernados por el PRO, que de alguna manera materializaron aquello por lo cual nosotros nos habíamos quejado previamente, que es la injerencia tanto de Lilita Carrió con la coalición cívica, como de dirigentes del PRO, Patricia Bullrich, etcétera, que se habían manifestado en apoyo a la lista, llamémosle, de Salvador y Maxi Abad, sí. Cuando era una lista, cuando es una elección de autoridades partidarias, o sea, produciendo algo que en el radicalismo no tiene antecedentes. ¿Cómo se materializó esto? En las intendencias donde gobernó el PRO, objetivamente hubo mucho votante a favor de la lista oficialista, que nosotros sospechamos, porque esto no lo podés probar si no vos haces esa denuncia, que estaban vinculados a la participación de aquellos titulares de planes sociales que dependen de los municipios. Y esto, Miguel, te quiero hacer un punto ahí porque es muy importante lo que estás diciendo. ¿Vos pensás que en municipios gobernados por Juntos por el Cambio, por esta impronta de Patricia Bullrich y otras figuras del PRO, a votar la lista oficialista que encabezaba Maxi Abad, hubo votantes truchos? No, votantes truchos. Perfecto. Yo no estoy hablando. De ninguna manera digo votantes truchos. Digo que afiliados partidarios que pudieran pertenecer a los grupos, diríamos, a las cooperativas de trabajo que suelen depender de los municipios, o ser empleados públicos de esos municipios, fueron inducidos, para decirlo elegantemente, a votar por la lista oficialista. Ya afiliados a la UCR, o sea, vos no ponés en duda que la afiliación de estas personas. De ninguna manera. Si pones, no hubieran podido votar. No hubieran podido votar. Está bien, si pones en duda que, hablando mal y pronto, como si no nos escuchase nadie, los apretaron un poquito, le dijeron, el voto tiene que ir para este lado. A ver, esto por un lado, pero por otro lado, desde que existen los sistemas y los Excel, es muy fácil cruzar el padrón partidario con el padrón de empleados municipales. Claro. Saltan cuáles son el punto de intersección, y a esos que tienen la doble pertenencia de ser empleados municipales y de integrar el padrón de afiliados al radicalismo, le mandás una carta firmada por, o traída por, o repartida por tu jefe, por ejemplo. Bueno, esto objetivamente, nosotros no estamos discutiendo que esto implique violación de las normativas. Digo, son elementos que hacen a la vieja política, no precisamente a la renovación de la política. Pero bueno, te lo traía para marcarte los tres elementos que hicieron que hubiera tanta participación. Pero por otro lado, este es el primer punto, ¿no es cierto?, el de la alta participación, y algo muy importante, que es que empieza a darse lo que veníamos reclamando aquellos que integramos esto que se denomina el radicalismo auténtico a nivel nacional, ¿no es cierto?, que es que comience a participar el afiliado en la toma de decisiones. Durante mucho tiempo, la nomenclatura partidaria que tuvo primero a Corral como presidente, para mí y para muchos de nosotros el peor presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional de toda la historia, pero que luego lo tuvimos a Cornejo, que lo tenemos hasta ahora, estaban resistiéndose a esta participación como se han resistido al funcionamiento de las instancias partidarias, y vos te enterás por los diarios de resoluciones que nada que ver. Por ejemplo, una de ellas
el hecho de decir que la alianza Juntos por el Cambio, continuidad de Cambiemos, sigue vigente. Legalmente esa alianza fue aprobada para la elección en la cual Alberto Fernández lo derrota a la fórmula de Mauricio Macri, ¿no es cierto? Cuando se saca el último voto, eso cesa. Para la nueva alianza electoral que hay que plantear, tiene que reunirse la convención. La convención no se reúne desde Parque Norte a la fecha, digo, es que fue la última. O sea, hoy en términos legales la alianza, o sea, la UCR no está aliada con el PRO dentro de Juntos por el Cambio, esto queda claro. Todo, en términos políticos, todos dicen que esta alianza está. Sí. En términos reales y diríamos de lo que sería un ajustarnos a las decisiones formalmente adoptadas por los organismos partidarios, y en este caso yo soy Convencional Nacional, integro esa Convención Nacional, la Convención Nacional es la máxima instancia partidaria, no estaría en estos momentos vigente la resolución de la última convención. Esa resolución caducó cuando se sacó el último voto del escrutinio presidencial pasado. Este es el tema. Esto sería la legitimidad. El tercer punto que rescatamos nosotros es que ha vuelto a discutirse de política, ha vuelto la discusión política. Aquí durante mucho tiempo, vuelvo a decirte, te enterabas por los diarios que desde cuestiones absurdas, como un presidente de un partido nacional pidiendo la secesión de la provincia de Mendoza de la República Argentina, hasta groserías como bancar el reclamo para que, o la tolerancia para que ciertos miembros de la Corte Suprema puedan ser designados por decreto, violando, digo, no solo situaciones elementales de hoy, violando lo que son las esencias de la Unión Cívica Radical de todos los tiempos, lo que se está buscando y a lo que se ha avanzado y a lo que aporta este proceso que estamos viviendo en este tiempo, es una aspiración que yo diría hoy tiene todo el pueblo radical, que es ir construyendo autonomía para recuperar la identidad perdida. Claramente se ha perdido identidad, el partido se ha desdibujado, no ha opinado ante hechos decisivos de la historia política nacional, se ha subordinado a los deseos del PRO. En el caso de la provincia de Buenos Aires, yo hasta podría entender, no justificar, que vos subordinaras tu estrategia a la gobernadora vigente, ¿no es cierto?, en ese momento, Vidal. Sí. Lo que no puedo tolerar es que aún hoy, que no están en el gobierno, se sigan subordinando las estrategias electorales a esto y participen de manera activa otro partido para elegir las autoridades del Comité Provincia, que fue ocupada por hombres de la talla de Hipólito Yrigoyen, de Crisólogo de Larralde, de Ricardo Balbín, del propio Raúl Alfonsín. Bueno, esto nos parece intolerable, pero quiero decirte, es muy importante que se haya recuperado el debate político. Y el otro elemento que digo yo es muy positivo, es que una vez que despertaron a la fiera, digo yo, es decir, una vez que empiezan a funcionar las instancias partidarias, bueno, ya no lo podés detener. A partir de ahora, seguramente los grados de institucionalidad y participación van a ser crecientes, y me parece que, teniendo en cuenta que vivimos un año electoral, esto, te diría, no tiene vuelta atrás, y esto nos parece sumamente aplaudible. Bueno, en esa construcción o reconstrucción que recién manifestabas del radicalismo y que tiene que ver a partir de todo este proceso que muy bien describiste desde la semana anterior a la elección en Capital y en provincia, con lo que tuvo que ver con lo que pasó en Córdoba, Lustó y Manes son hoy las caras del radicalismo, de esa renovación, de esa reconstrucción. ¿Pensás que ese es el camino? Me refiero en cuanto a la cara, me refiero en cuanto a la persona que esté encabezando a futuro, ya sea en elecciones de medio término o ya sea de aquí a 2 años. ¿Es por ahí el camino del radicalismo o ves que por allí eso todavía está en discusión? No, esto recién empieza. Tratemos de acostumbrarnos a mirar la política, y particularmente la política argentina, donde el largo plazo es el mes que viene. Tratemos de acostumbrarnos a mirarlo no como una
fotografía, sino como una película. Yo creo que acá hay por eso te decía, ahora han despertado a la fiera, ¿eh? Es decir, un organismo, un partido nacional con expresiones en todas las provincias, con movimientos nacionales nuevos que están surgiendo, con definiciones en los casos de todas las provincias de la Patagonia de ir sin el PRO. Me parece que están marcando un debate que al abrirse, lo que puede llegar a generar es que en la próxima convención nacional, cuando nos reunamos, por supuesto, esta autonomía se haga manifiesta, y como nadie es Gil, en el sentido de no darse cuenta de que este es un tiempo, ¿no es cierto?, de frentismos, lo que pedimos es que los frentes se vayan construyendo con los que somos más parecidos, no con los que somos más distintos. Yo en la convención de Parque Norte llegué a decir que la alianza de Cambiemos, que era en ese momento la que estaba vigente, había sido una alianza contra la natura. Digo, Raúl Alfonsín nos había dicho, nuestro límite es la derecha y la derecha es el PRO, y nosotros estábamos asociados con el PRO. Digo, un partido que se dice socialdemócrata asociado con un partido que en Europa se encuentra relacionado con lo que es la derecha europea. Entonces, solamente en situaciones de emergencia, pero con un programa común, vos ves situaciones como la de Alemania, donde la socialdemocracia puede ir junto con la democracia cristiana. Si no compiten, en la mayoría de lugares compiten. Sí. Acá se planteó una unidad casi contra natura, con los que históricamente habían sido el régimen contra el que había surgido la Unión Cívica Radical, que se considera la causa. Nosotros queremos volver a ser esa causa, que es la causa de los desposeídos, y desde esa perspectiva es que se va a dar el debate. Cuando vos traes nombres, lo que te estoy diciendo es que en la convención, primero se tiene que definir el programa, segundo se tiene que definir la política de alianzas. En esa política de alianzas nosotros vamos a luchar para que la hagamos con los más parecidos y no con los menos parecidos. Y luego vienen los nombres. No, está perfecto, sí. En los nombres seguramente hasta el momento Manes tiene influencia en la provincia de Buenos Aires. Lo de Lustó es un fenómeno más nacional. ¿Quiénes se han postulado hasta ahora nacionalmente? Se ha postulado Gerardo Morales, es el único que lo ha dicho explícitamente. Creo que Mario Negri andaba con alguna idea de esto, pero la situación de Córdoba no lo ayuda ahora. Y creo que lo de Lustó ha quedado claramente como posiblemente la figura que nacionalmente comienza a tener otra envergadura. Termine como termine la provincia de Buenos Aires, que vos sabés, la justicia electoral provincial ha citado a las dos partes, porque no está todavía cerrado ese proceso, ya que hay algunos debates en relación a algunas mesas que quedaron, o algunos distritos que quedaron sin resolver, y entonces la justicia de la provincial, de electoral, va a terminar definiendo el ganador. Pero cualquiera sea el caso, vos fíjate cómo parte el Lustó, parte con el 50% de Córdoba, 90% en Ciudad de Buenos Aires y 50% más aproximadamente de la provincia de Buenos Aires. Digo, no es un tema menor, No, para nada. Ahora, Miguel, y te hago la última, ya estamos casi al borde de las 11 de la mañana, y sé que te voy a hacer una pregunta para explayarte, pero te pido si me la podés resumir. A ver, porque muchos dentro del radicalismo, y en este caso en la otra lista, digamos en la oficialista en la provincia, en la de Maxi Abad, bueno, han acusado a la lista, en este caso, la cual vos estás más representado, que es la de Lustó, que es por supuesto la de Manes, de ser funcionales al frente de todos y este actual oficialismo. Digo, por ahí viene un poco la chicana política, ¿no? Ustedes son funcionales a este actual gobierno. ¿Tienen que convivir, que pelear con eso? ¿O es una cuestión que vos decís, no, yo saco pecho y digo, en algunas cosas apoyo a este gobierno del frente de todos y en otras, por supuesto, soy crítico? ¿Cómo convivís con eso que es un poco la chicana política que se viene y que se va a seguir alimentando, ¿no? ¿Estamos de un lado más cercano de la grieta o estamos del otro? Bueno, ¿cómo estás con eso? Vos trajiste la palabrita mágica. Todo depende cómo te posiciones y analices la vigencia de la grieta. Y yo acá no te voy a hablar de una grieta, te voy a hablar de una valoración sobre tres grietas que a mi juicio hoy están atravesando la sociedad
no solo la política argentina, sino la sociedad. La primera grieta, sin duda, es la que vos mencionás, que es la grieta política. Grieta política que ha sido negocio para todos aquellos que precisamente se ubicaron en los extremos más intensos, en los extremos más intensos. Estoy hablando del kirchnerismo, por un lado, del Patria, y estoy hablando del macrismo, Patricia Bullrich, sí. Los sectores más intensos. Sí, sí. La segunda grieta es una grieta social, originada tal vez o profundizada por la primera, que hace de que cada vez tengamos más pobres y estos pobres sean más pobres y cada vez tengamos menos ricos, pero esos ricos sean cada vez más ricos. Es decir, la profundización pornográfica de una diferencia social que a esta altura debiera avergonzarnos. Y la tercera grieta, que la hemos descubierto a lo mejor conceptualmente hace muy poco y con el tema precisamente de las vacunaciones, es la grieta moral. Yo creo que hay una crisis moral en la sociedad argentina, que también se manifiesta en la política, que me hace pensar si podemos realmente enfrentar las dos grietas que te hacíamos referencias antes, si previamente no solucionamos la grieta moral. Cuando yo hablo de la grieta moral, te lo ejemplifico con un solo hecho. Por cada tipo que protagoniza el Vacunagate, cada tipo está enviando a otro a que entre en un crematorio de un cementerio. Es decir, tengo muchísimos amigos míos a los cuales ahora, porque cambiaron los protocolos, puedo ir a despedirlos a los crematorios. El que atraviese una situación como esa alguna vez, yo le pido que haga la experiencia, se va a dar cuenta de la injusticia y de la, diríamos, indignación que causa enterarte cada caso del que viola o se saltea el turno. Esto es la grieta moral que yo tengo dudas que podamos resolverla fácilmente. Miguel, clarísimo, gracias por el resumen en la última respuesta que por ahí daba para mucho más. Es un gustazo siempre hablar con vos y te volveremos a convocar porque nos interesa saber de tu postura acerca de la UCR, también de temas económicos, te preguntaremos más adelante y por supuesto que nos interesa siempre la charla. Te mandamos un abrazo muy grande. Un gran abrazo y estamos viviendo momentos muy particulares. Yo hoy pensé que íbamos a hablar de economía con lo ocurrido ayer y lo que está ocurriendo en este momento en Washington, ¿no? No, bueno, fíjate que te convocamos para hablar. ¿Por qué? Porque yo dije en la semana, tenemos que sacarlo a Miguel Ponce en algún momento para hablar del radicalismo. Entonces, si bien la agenda por la cabeza nos tiró la economía, yo cabeza dura dije, no, quiero hablar con Miguel Ponce del radicalismo porque me parece interesante lo que pasó el fin de semana y porque tuvimos aquí en el programa bastantes disparadores que tenían que ver con esto. ¿Se revitaliza o no el radicalismo? Me parece que tu visión nos aportó mucho acerca de esto, Miguel. Gracias, Mariano, en serio, siempre a disposición de ustedes, ahí de toda la gente de Búnker, y vos sabés el aprecio que te tengo. Chao. Abrazo grande. Miguel Ponce, el ingeniero Miguel Ponce, Convención Nacional de la UCR, miembro de la misma, por supuesto, economista, además por eso Miguel pensaba que la convocatoria por ahí tenía que ver para hablar de temas económicos que han estallado en las últimas horas, que por ahí mañana con Andrés Salinas los estamos cubriendo y dialogando un poquito más, pero bueno, allí pasaba la charla con Miguel acerca de la Unión Cívica Radical y el proceso eleccionario que tuvo. Como él bien lo remarcó, hace una semana atrás en Córdoba, con un resultado que él valoró y le dio una vital importancia, y lo que pasó ya por ahí más conocido para nosotros en este lado del país, tanto en provincia como en la capital federal. Se lo lleva el señor Guido Tomasini, estamos pasados de tiempo, porque a la vuelta hay otra nota, así que vamos rapidito a vender y venimos con mucho más. En Merlo, no le demos lugar al dengue, zika y chikungunya. Sin mosquito no hay enfermedad.